Hoy tenemos un programa interesante. Aquí trataremos de presentarles las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista acerca de, como ya le comentaba, de los temas de misterio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero comentarles que tenemos de invitado y de padrino de esta primera emisión al licenciado Carlos Guzmán Rojas, quien viene directamente de la Ciudad de México. Él es director de CIFEAC, la asociación más antigua en México, enfocada en la recopilación de la fenomenología OVNI, es decir, de los objetos voladores no identificados. Además, él es colaborador de History Channel, en las series que ya hemos visto a través de los diferentes sistemas de cable, además también en The Discovery Channel, y hoy nos apadrina don Carlos Guzmán Rojas. Y bueno, entramos en materia. Hace unos momentos estaba revisando la información acerca de los objetos voladores no identificados y me encontré en este momento el video de las luces que se pudieron observar hace unos días en Tijuana, Baja California. En este momento estamos viendo estas imágenes que vemos en pantalla de estas luces que muchos aseguran son bengalas. Hemos estado revisando las videograbaciones y efectivamente sí parecen bengalas. Sin embargo, pues nos hemos encontrado en el tema de los misterios a muchas personas que buscan el sensacionalismo, mantener un programa tal vez o sección de 5 minutos y nos dicen cualquier cantidad de cosas que no son del todo ciertas. Allá en Rosarito, Baja California, en Tijuana, pudieron observar una serie de luces, aproximadamente 12 luces, pero se concluyó a través de Protección Civil de Baja California que eran bengalas de una base militar de la Marina allá en Estados Unidos. Entonces esto ha causado mucha expectación en las redes sociales. Incluso pseudoinvestigadores han comentado que ya es una oleada, ¿no?, que estamos viviendo en México, y para ser exactos en Tijuana. Y bueno, de todos modos las oleadas, y ahorita nos va a venir a platicar don Carlos Guzmán Rojas, en México han sido más frecuentes que desde hace muchos años. Este es el video que nos hacen llegar, y pues ahí se ve definitivamente que parecen bengalas, ¿no? La información de los objetos voladores no identificados, como ya les comentaba, ahora se ha convertido en temas irrisorios, como a continuación vamos a ver en el video de Galicia. Aquí en Querétaro lo presentó una persona y aseguró que era verdad este video, y pues lamentablemente no es así. Se ocupó como propaganda de la página Terra en conmemoración de la transmisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, y pues la gente estuvo muy al pendiente de este video de la OVNI de Galicia, y desafortunadamente fue mentira. Nosotros aquí les vamos a presentar las diferentes opiniones, tanto a favor como en contra de estos temas, sin dejar de lado, como ya le comentaba, la ciencia y la tecnología, que definitivamente marca un precedente, una punta de lanza en el desarrollo del ser humano. Estamos aquí en Factor Desconocido, y bueno, pues como ya les había comentado, tenemos aquí en el estudio a don Carlos Guzmán Rojas. Bienvenido, don Carlos, aquí a Querétaro y a SM Radio. Muchísimas gracias por tu invitación, Arturo. Es un honor estar aquí en tu primer programa, y desde luego deseándote el mayor y el mejor éxito de todo. Hace un momento estábamos platicando fuera del aire, y sí, estoy un poquito oxidado en el aspecto de la locución, pero aquí retomando el programa de Factor Desconocido, y bueno, le reitero el agradecimiento al buen Roberto Escárcega, y también comentábamos, yo creo que si Roberto no nos lo ha pedido, platicado con nosotros, yo creo que no abordaría de nueva cuenta estos temas. No he estado alejado del tema de los no identificados, eso sí me he estado documentando, he estado leyendo y observando. Sí, un poco desencantado, don Carlos, de la forma como se ha tratado este tipo de temas, mediáticamente, y con como ya comentaba, los pseudo-investigadores. Sin embargo, bueno, creo que es importante para todos los interesados en este tipo de temas, pues conocer la historia, conocer verdaderos puntos de referencia fidedignos en la información.
Yo cuando lo conocí a usted, pues acuérdese que había por ahí algunas situaciones que nos impedían conocernos, pero ya que lo conocí y del gran acervo informativo que tiene usted, y sobre todo CIFEA, que en un momento nos va a platicar, pues realmente es para valorarse y para que la gente lo conozca, ¿no? En primera instancia, don Carlos, sí me gustaría que nos pusiera en antecedente acerca de CIFEA. CIFEA es la primera asociación en México desde la década de los 60 dedicada a estos temas. Sí, bueno, no fue en sí la primera, porque hubo otros grupos a fines de los 50, por ahí mi maestro don Pedro Ferri Santa Cruz encabezó un grupo que pues, trataba de estudiar esta temática. Todavía en los 60 por ahí hubo 2, 3 grupos que también se enfocaron al estudio de esta temática, pero lo que yo he vivido en todos estos años, y pues ya prácticamente te estoy hablando de 50 años, es que esos grupos y sobre todo esas personas que integran a esos grupos, solamente ese entusiasmo por estudiar esta temática es de muy corta duración. Hay gente que está interesada 2, 3 años, 4 años y bueno, ya ahí ya termina su interés, se dirigirá hacia otros intereses y ya no sigue esa continuidad que en un momento dado pues le puede dar a uno una mayor experiencia, como acertadamente dices, bueno, he dejado de tocar el tema pero no he estado alejado de él, ¿no? Entonces yo considero que tú eres una persona muy conocida, que conoce bastante de este tema, una persona objetiva, una persona centrada y pues bueno, las características que tú expones, no hay muchas personas en la República Mexicana desafortunadamente que tengan y que presenten sobre todo una ecuanimidad, una objetividad, una tranquilidad de tratar este tipo de temas y que, como bien lo afirmas, desencantado, bueno, sí, desafortunadamente, porque hay muchas personas que simplemente entran al tema porque quieren pues ganar dinero, ganar notoriedad, ganar fama, ganar prestigio, ganar para su bolsillo desde luego también, y ante esto pues simple y sencillamente lo que vemos son gente que es subjetiva, gente que es sensacionalista, gente que es amarillista. Entonces no hay mucho de dónde escoger, y uno que le gusta el tema y que lo trata con seriedad dice, bueno, ¿y por qué tanta gente la dejan hablar en los medios de comunicación? Bueno, pues simple y sencillamente porque esos medios de comunicación lo que quieren es rating. Claro. Y no les importa que lo que se esté diciendo sea verdad o no. Entonces, esa es la perspectiva que desafortunadamente aquí en México tenemos, de que no hay algunas personas que realmente tomen con seriedad esta temática y no caiga en el amarillismo, sensacionalismo, etc. Precisamente en ese punto que usted toca de la seriedad de las asociaciones o de los grupos de investigación aquí en México, a eso precisamente me refería. CIFEA, que es la primera asociación civil conforme pues ante el notario y ante la ley, dada de alta como precisamente eso, ¿no? Una asociación civil. Sí, a eso me refería como la correcto, primera. Efectivamente, Arturo, la CIFEA se funda por 2 personajes que yo admiro mucho. Aquí los tenemos, que pues es don Ramiro Garza Treviño, extraordinario comunicador a nivel nacional, ¿no? Gran comunicador de la radio mexicana, de la televisión. Creo que nos podemos pasar todo un programa hablando de la historia de don Ramiro Garza Treviño, porque él participó en la historia de la radio mexicana. Te estoy hablando de los años 60, y él fue un gran innovador en distintos
estaciones del Distrito Federal, Radio Variedades y muchísimos programas que él instrumentaba y que para la época, te estoy hablando de la década de los 60, parte de los 70, en realidad fueron innovaciones en la radiodifusión. Él fue el primer director general de Canal 13. Inmevisión. Antes de ser Inmevisión, fue un canal independiente de una persona que estaba muy vinculada también a los medios de comunicación. El Canal 13 empezó a transmitirse en una antena que colocaron en la Torre Latinoamericana. No tenía ahora las antenas que allá están en el sur de la Ciudad de México, así es que él fue el primer director de TV13 cuando se fundó en la Torre Latinoamericana, que era la transmisora. Él junto con don Jorge Reicher fundan CIFEA. Efectivamente, en 1969 la instituyen porque hacen una asociación registrada ante notario público, asociación civil. En aquel entonces sí había grupos en la República Mexicana que se interesaban sobre esta temática, pero hasta mi conocimiento ninguna se había instituido como asociación civil, y tenía un grupo bastante fuerte de personas que hacía el conglomerado de CIFEA. Contemporáneo, perdón, de Joseph Allen, de Jacques Vallée. Sí, efectivamente. Ellos estuvieron en el año de 1977 reunidos en el famoso primer Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, llevado a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero, 1977. Y bueno, yo creo que como Congreso Mundial para mí no ha habido otro igual, porque en aquel entonces reunieron a más de 25 exponentes internacionales, los que tú mencionaste. De España vinieron Salvador Freixedo, vino Antonio Rivera, vino Andreas Fogel Kaiser, por ahí hay otra persona que se me escapa del nombre. Vinieron de Centroamérica, de Sudamérica, vinieron de Suiza, Eric von Daniken, en fin, sería larguísimo mencionarlos. De Estados Unidos vinieron los que tú mencionaste, más otros tantos. Entonces, en realidad sí fue un gran congreso. Pero regresando a CIFEA, ¿qué quiere decir CIFEC? Perdón que lo interrumpa. Sí, ellos enunciaron la nomenclatura de CIFEA como Centro Investigador de Fenómenos Espaciales, Extraordinarios y Extraterrestres. Asociación Civil. Mucha gente dice, bueno, está maratónico el nombre. Sí. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué las 3E? La idea y la filosofía de esas 3E fue porque Jorge me decía que, bueno, eran extraordinarios cuando no tenían nada que ver con lo extraterrestre, cuando eran cuestiones de aspectos parapsicológicos, cuando eran aspectos que no tenían que ver con ovnis, espaciales, de la misma manera que no tenían exactamente que ver con objetos voladores no identificados. Engloba también ciencia y tecnología, los avances tecnológicos de aquel entonces. Sí, desde luego, y bueno, lo que no caía en una pues caía en la otra, porque también se abocaban a esas cuestiones de fantasmas, cuestiones extraordinarias. Entonces no solamente era la temática extraterrestre, sino también era lo esotérico, también era lo metafísico, también era lo espiritual. Entonces, por eso es de las 3 S. Don Carlos, a lo largo de la trayectoria de CIFEA, don Jorge Reicher y Ramiro Garza, conjugaron las 5 teorías del llamado fenómeno extraterrestre, del llamado fenómeno OVNI. ¿Cuáles son estas teorías y que hasta la fecha siguen vigentes?
Sí, siguen vigentes y además yo agregaría que además se han ampliado, porque no todo lo que nosotros no podemos explicar y que se ve en el cielo, podemos decir que pues es extraterrestre, porque pues sí, el fenómeno por todas sus variantes, el enorme rompecabezas que tenemos de los aterrizajes, de los humanoides, de las abducciones, de los contactados, parecerían indicar que la explicación y la primera es efectivamente el fenómeno proviene del aspecto de la clasificación extraterrestre, pero no, hay aspectos que no se pueden explicar y que bueno, en aquel entonces hay que recordar a las personas que nos están escuchando que estamos hablando del año de 1969. Estamos hablando del año de 1970. Entonces, esas primeras 5 hipótesis, porque aquí siempre la gente confunde y te habla de teorías y de teorías, cuando la teoría no está comprobada, no puede ser teoría puesto que no está comprobada. Entonces hablamos, y yo hipótesis. Hablo siempre a nivel de hipótesis. Bueno, entonces, estas hipótesis, la primera desde luego es lo extraterrestre. No todo puede ser explicado. ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen? Y sobre todo el enfoque era de el origen. Bueno, si no es extraterrestre, ¿de dónde viene? Bueno, pues también puede, nuevamente, es una cuestión hipotética, pueden venir del futuro estos objetos. Pues no podemos decir que son extraterrestres, son de aquí, de esta misma tierra, pero de otro tiempo. Entonces, por lo tanto, están proveniendo del futuro. Pero tampoco podemos decir que vengan, entonces, porque no lo tenemos comprobado, de que vengan del futuro. ¿Por qué se habla de que vienen del futuro? Bueno, porque algunos contactados han dicho que precisamente no son extraterrestres, sino que son personas que vienen del futuro a ver el pasado de la Tierra. Esa sería la primera teoría. La primera es la extraterrestre. La segunda es del futuro. Ahora, también no se descartan las posibilidades de que pues, no sea ni una ni la otra y que todo sea un fraude. O que no tanto que sea un fraude, que existan manipulaciones. Exactamente. Gobierno. Sí, que sea una arma secreta. Pero para arma secreta, bueno, pues ya han pasado muchísimos años y yo creo que ya hubiéramos sabido de que estos ovnis son armas secretas. Aunque hay que recordar que todo ese armamento bélico, nosotros nos llegamos a enterar con 10, 15, 20 años de retraso, cuando esos armamentos ya existían. Simplemente hay que recordar la primera invasión al Golfo Pérsico, allá con la tormenta del desierto, ¿no? Exactamente, con Papá Bush. Ajá, sí. Esos aviones se rumoraba que se tenían, pero públicamente no habían hecho su aparición. Los aviones que no detectaban el radar. Sí, decían el avión invisible y todo el mundo pensaba que era un avión que no se veía, ¿no? Invisible al radar. Exactamente, pero no habían sido expuestos totalmente en forma pública. Salieron y entonces ya se conocieron, una aerodinámica pues increíble, de velocidades también de 6.000 kilómetros por hora. Las bombas teledirigidas. No, una tecnología. ¿Y de qué año estamos hablando? De la invasión fue, si mal no recuerdo, entre el 95 y 97. Sí, y muchos otros descubrimientos tecnológicos que apenas salen a la luz, pero que estos ya, desde el punto de vista militar, ya se tenían hace 10, 15 y 20 años, ¿no? ¿Internet qué fue? Sí. Pues era una comunicación primero militar exclusivamente para la milicia, sí, claro. Y después ya se hizo comercial. Los teléfonos celulares, ¿qué eran? Pues era una cuestión militar y después ya se comercializaron. Y como eso, bueno, puede haber muchas facetas que desconocemos, que sí, efectivamente, sí hay objetos desconocidos en nuestros cielos, pero son cuestiones militares. Sí. Hay que recordar que muchos de los objetos voladores no identificados de forma triangular
Eso hay que apuntar que básicamente sean terrestres, que básicamente sean aviones militares, los triangulares. Ya los de otras formas sí es más difícil de decir, ¿no? Pues es un arma secreta, pero si no tiene forma triangular, yo ahí pues desde luego dudaría, ¿no? de que fuese una arma secreta. Sí, claro. Seguimos con una cuarta posibilidad de que sean cuestiones de percepción que el testigo dice, pues yo vi un objeto volador no identificado cuando vio las luces de un avión. Sí, claro, lo que acabamos de ver, ¿no? Del video de Tijuana. Exactamente, muchísimos aspectos meteorológicos y tecnológicos que en un momento dado pueden llevar a confundir a las personas de que sea un objeto volador no identificado y no lo es. Sí, claro. Y que a mí me tocó vivir en la década de los 70, por ahí hubo una gran psicosis en el área de Puebla, en la parte de Atlisco, en la famosa casita blanca. Y yo fui un par de veces con integrantes de CIFEA, entre ellos Paco Domínguez. Y pues llegamos un día ahí a las 6 de la tarde, que decían que a partir de las 7 de la noche se veían estos objetos voladores. Llegamos, subimos a la tal casita blanca y una sorpresa increíble que yo tuve, porque empezaron a llegar coches y yo creo que eran las 8:30 de la noche y yo conté una hilera de 40, 50 coches ahí sobre la carretera que acababan de estacionarse para subir a la famosa casita blanca y ver el famoso ovni. Y pues ahí esperando y de repente empezamos a ver una luz a lo lejos. Yo llevaba prismáticos y esa luz empezó a avanzar y había un papá que estaba ahí a un par de metros mío y le dice el niño, mira papá, mira esa luz, allá viene el ovni, ¿verdad? Y el papá le dice, sí, mira el ovni. Pues yo me quedé callado, ¿no? Ahí, pues ¿cuál ovni? Era un avión. Era un avión, pero visto de frente. Las luces identificativas perfectamente, ¿no? La verde y la roja y la amarilla. Entonces, pues yo allí vi 3, 4 aviones que pasaron en 3, 4 horas y no hubo ningún ovni y todo el mundo se fue contento y feliz porque era un ovni. Entonces la cuarta hipótesis sería interpretaciones equivocadas, ¿no? ¿Y la quinta? Que es por la que yo más me inclino, es un aspecto de que estos objetos son interdimensionales, que vienen de una otra dimensión, que están aquí, que no vemos porque nuestros sentidos son limitados. Son limitados porque, te pongo el ejemplo de los perritos, ¿no? Ellos tienen una acústica, una audición, pero muchísimo, muy superior al de la persona, al del hombre. La visión, un águila te ve una presa a 2 kilómetros arriba y baja y se la lleva. O las serpientes, ¿no? Que pueden detectar el calor. También más que su visión, ¿verdad? Entonces, estamos en nuestros sentidos muy limitados. ¿Y por qué te digo que me inclino por el origen interdimensional? Por varias razones. Una de ellas es que el año pasado yo conocí a un ex agente del FBI, John de Souza, de origen brasileño norteamericano, y él ha publicado 3, 4 libros sobre este aspecto de la cuestión ufológica en Estados Unidos, pero uno de ellos me llama mucho la atención. Bueno, él ahorita ya no es agente del FBI, él estuvo más de 20 años trabajando y por cuestiones de su trabajo de repente le encargaban de esos casos raros, de esos casos extraordinarios que dicen, pues no tenemos explicación, ¿no? Entonces él iba y los investigaba y de esa manera se empezó a involucrar a introducir a estas cuestiones esotéricas, raras, fantasmales, etc.